se paran y empiezan la caminata, ahí necesitamos un estímulo inicial. Pero solamente con los estímulos a través de la médula espinal podemos hacer la activación de contracción, relajación, contracción, relajación. Cuando pisan, ¿es contracción de qué? Ya, ¿cuál más? Gastrocnemios. Ya cuando vas elevando es contracción del gastrocnemio. Es decir, vamos a tener diferentes tipos de activación o contracción muscular mediante hagamos alguna actividad. Que esto es diferente, por si acaso, en aquellas personas que hacen actividad física por lo menos de 10 años, ¿ya? Buena aclaración porque mis otros paralelos no sabían. Para considerar que están haciendo actividad física, o sea, para decir yo sí hice actividad física en colegio, tendrían que haber hecho por lo menos 2 horas de actividad física al día, 5 días a la semana, ¿ya? No cumplen ese criterio, entonces no han hecho actividad física, o sea, jugaban en algún momento, eso es diferente. Eso es muy diferente. Entonces, para hacer todo esto, y creo que en su práctica de la anterior semana, ya han podido ver, no tienen reflejos varios de ustedes. Sus reflejos son lentos, son súper lentos. Eso ya es netamente que el aprendizaje en la parte relacionada con la parte muscular no es adecuado, ¿ya? Por el cual los estímulos que vamos a tener muy similar a lo que hemos visto en el cerebelo, podemos hacer una regulación. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos la regulación con el cerebelo? Esto y esto. ¿Cómo hago una regulación a través del cerebelo? La fuerza. Fuerza. Algunos impulsos y otras fuerzas disminuidas por el tono. Bien, mejor. No fuerza, fuerza es otra cosa. El tono muscular, ya, por ejemplo, para agarrar este objeto, mi organismo tiene que hacer más o menos tono muscular. Más tono muscular. Tengo que hacer más o menos tono muscular para agarrar esto. Menos, mucho menos, ¿ya? Entonces, va más que todo relacionado a este aspecto, ¿ya? Que la regulación con el cerebelo es cuando necesitamos más y cuando necesitamos menos tono muscular. Porque no es lo mismo que, no sé, huyan por su vida porque los quieren asaltar, a que estén corriendo porque están llegando tarde a la clase de fisiología, ¿ya? Son situaciones diferentes, similares, pero muy diferentes. Entonces, por eso ver la vía motora o recordar la vía motora es sumamente esencial en cada sitio relacionado con la formación reticular vulvar, relacionado con el globus pálido, el núcleo del subtálamo, el tálamo y el putamen. Acá tenemos un sistema de regulación para incrementar o disminuir el estímulo. ¿Qué ven? La... El estímulo, esto es directamente lo que Guyton dice, pues en caso lo estoy sacando de acá. El estímulo en la cual el aprendizaje puede ser mucho más rápido, mucho más, mucho menor, también tiene que ver con el aspecto de agradable y desagradable, ¿ya? Y pone un ejemplo relacionado con fisiología del amor, ¿ya? O sea, si esta es tu primera cita con tu pareja, o sea, o bueno, no tu pareja, esta es tu primera cita con alguien que te quieres conocer, supongo, y los varones suponen que es una mujer que está haciendo la misma acción, eso les da más estímulo o menos estímulo neuronal como tal. Menos estímulo neuronal. Más estímulo. A ver. ¿Te puede dar más estímulo para ti? No, menos estímulo. A ver. Sí, menos. Esto es fisiología del amor. Si tengo tiempo al final dedicado, les voy a enseñar fisiología del amor, ¿ya? Sí. En fisiología del amor te dice que cuando estás más enamorado hay más estímulo nervioso, o sea,
así se ve cuando estás más enamorado, ¿ya? Cuando no estás enamorado, incluso llega al punto desagradable, el impulso nervioso disminuye, ¿ya? O sea, a nivel del sistema nervioso central y entre las neuronas disminuye. Entonces, cuando ves a tu primera cita estar así, tienes más o menos estímulo. Pero si ves llegar a tu primera cita así, tienes más o menos estímulo. Por el cual, el Galton te dice que para consolidar puentes, también el que te guste el nuevo aprendizaje tiene mucho que ver. Es decir, no te gusta la carrera de medicina, nunca vas a poder aprender nada, ¿ya? Nunca vas a poder aprender nada. Tienes que encontrar el sitio para que te empiece a gustar, ¿ya? Por si acaso, a mí no me gustaba la carrera hasta quinto semestre, donde empecé a aprender patologías. A partir de aprender patologías, recién he podido estudiar y relacionarme bien con la carrera, ¿ya? Así que es normal, por si acaso. Entonces, estos dos factores están relacionados. ¿Por qué? Porque si te gusta lo que estás estudiando, los impulsos neuronales van a ser mucho mayores y los puentes pueden ser mucho más fáciles de hacer y mucho más consolidados, ¿ya? Por este motivo, el error que cometen los que hacen educación física es que hacen dos deportes y ya. Es vóley para las chicas y fútbol para los chicos. Y no a todos los chicos les gusta el fútbol, no a todas las chicas les gusta el vóley. Entonces, ahí ya es un problema. Si haces una actividad que no te gusta, pues tu organismo tampoco va a aprender. Por ese motivo, para el proceso de aprendizaje, tienen que hacer algo agradable, un sitio agradable, no que esté en su habitación, en un sitio oscuro, que todo parecen penumbres, el lugar más triste del sitio, y ahí estén estudiando. O sea, eso también tiene mucho que ver, por si acaso. ¿Por qué? Porque los estímulos se reducen, los puentes no se consolidan, ¿ya? Así que, irónicamente, el Galton también te dice, cuando estás enamorado, aprendes mucho más rápido. Después les voy a enseñar eso de fisiología del amor. Por el cual, los procesos de estímulo relacionados con el aprendizaje son sumamente importantes en el tipo de aprendizaje que podemos tener y el tipo de inteligencia que podemos tener, ¿ya? No es solamente la inteligencia matemática la única, por si acaso. Hay algunos que son mucho más inteligentes en el aspecto de imágenes, artístico, relacionado con la capacidad crítica, habilidad social, o sea, inteligencia social, inteligencia emocional. Hay muchos tipos de inteligencia, ¿ya? La que más valoran en Latinoamérica es la inteligencia matemática, ¿ya? Pero no es la única, por si acaso, yo soy pésimo en matemáticas. Entonces, todos estos puentes vamos a poder realizarlos a través de un aprendizaje correcto. ¿Qué pasa cuando no hacemos un buen consolidado de todos estos puentes? Perdemos la memoria de lo que se supone que hemos aprendido. Por el cual, y en este punto tenemos que saber que hay tres tipos de memoria que están relacionados con el tiempo. Memoria de corto plazo, memoria a mediano plazo y memoria a largo plazo. La memoria de corto plazo te dice que puede durar entre 10 segundos y hasta 5 o 10 minutos. Eso es memoria de corto plazo, por si acaso. Que dura 10 segundos hasta 10 minutos el tope máximo, ¿ya? O sea, eso realmente es memoria de corto plazo. Que yo hoy día les diga, y es así como funciona la neurofisiología, y les diga que de esto voy a preguntar en la práctica y se les haya olvidado ya así todo, significa que su memoria de corto plazo no funciona tampoco, ¿ya? No funciona su memoria de corto plazo. ¿Por qué? ¿Cómo sé que funciona su memoria de corto plazo? Ejemplos clásicos de la vida. ¿Qué has desayunado? ¿Qué soñaste? ¿Qué desayunaste? ¿Qué soñaste?
desayunaste ya. ¿Qué desayunaste? Puede ser que llegue aquí a las 6 de la mañana y les pregunte qué han desayunado, porque en teoría van a desayunar en ese proceso. Ya, puede ser hasta 10 minutos la memoria de corto plazo. La memoria de mediano plazo es la que puede durar desde 10 minutos hasta un máximo de un mes. ¿Ya? Alguna literatura que solamente habla de neurofisiología te dice que puede durar hasta 3 meses. Ya te dice que puede durar hasta 3 meses. Memoria a mediano plazo. Pasan los 3 meses, significa que no lo vas a recordar. No hay esa información en tu base de datos. No existe esa información. ¿Por qué? Ahora yo les pregunto, ¿por qué? ¿Por qué creen que ya, antes de irme a eso, les explicaré el resto? Memoria a largo plazo, a partir de los 3 meses hasta que mueran, ¿ya? Hasta que mueran, pueden tener memoria a largo plazo. Esa es la memoria a largo plazo. Número 1, ¿cómo estimulamos cada memoria como tal? La memoria a corto plazo vamos a estimular con información totalmente nueva. ¿Cuál sería información totalmente nueva? Ya, acá se debe algo más común. Cuando conoces a alguien, le pides el número, le pides su nombre, es información totalmente nueva, ¿ya? Y por el cual fácilmente, qué sé yo, te presentan con alguien, dices, ¿qué se llamaba? En menos de 10 minutos, ¿verdad? Eso es memoria a corto plazo. ¿Por qué? Porque o solamente te dijeron una vez o máximo 2 veces, por el cual no hay un puente, ¿ya? No hay un puente. Y si no te gusta la persona, peor todavía, ¿ya? Obviamente es más fácil de olvidar, ¿ya? Los números de teléfonos igual son fáciles de olvidar. ¿Por qué? Porque no es tan distintivo entre uno y otro, ¿ya? O sea, al final de cuentas solo son números. Por el cual anotarse y llamar o mensajear a ese número en específico, que no sé qué, puede ser un factor para tener una memoria mucho más adecuada. Ahora, la memoria de corto plazo se estimula de esta manera. ¿Podemos convertir memoria de corto plazo en memoria de mediano plazo? Sí, se puede convertir memoria de corto plazo en mediano plazo. En la cual la memoria de mediano plazo es cuando has hecho muchas repeticiones, ¿ya? Por el cual se consolida este puente. Pero, qué sé yo, lo que les ocurre a ustedes normalmente, es que estudian para este semestre, acaba el semestre, vuelven en un mes y mágicamente todo se les ha olvidado, ¿no? Memoria de mediano plazo que durante el semestre tienen la información porque están haciendo repetición, pero no están consolidando la información. Entonces, nuevamente se les olvida el próximo semestre, ¿ya? Entonces, ¿qué deberían hacer en ese caso si la memoria de mediano plazo la quieren volver en memoria de largo plazo? No, la repetición no es tanto la clave. Relación. Ya, mejor, relación, pueden relacionar. Los ejemplos que yo les doy es que por lo menos algo típico que hagan en el día a día puedan relacionar con la clase de fisiología, ¿ya? Por eso hago esos ejemplos típicos, ¿ya? Para que puedan relacionar, porque si yo me hago súper inteligente y es así que si fuéramos a la luna y que no sé qué, absurdeces que no tiene sentido, que nunca lo van a relacionar con nada, pues ahí yo los voy a ir perdiendo y nadie va a entender nada al final de cuentas, ¿ya? Sino que la idea, y tal cual te dice el reto, pero el reto no es fácil, que es lo irónico, hacerlo conciso es lo más importante que podemos hacer para captar información adecuada, ¿ya? Ahí sí aprender cosas mucho más complejas. Las cosas complejas es sumamente difícil convertirlo en memoria de largo plazo, ¿ya? Pero ustedes tienen memoria de largo plazo consolidada, por ejemplo. Ya, bien, unos nombres, sus nombres. ¿Qué más? Ya, fecha de nacimiento, ¿qué más? ¿Qué? Sí, ya.
Ya, aprender a sumar, hacer cosas básicas de matemáticas. ¿Qué más? Algo más complejo, pero que igual tiene en su memoria a largo plazo. No. ¿Qué? No. Comer es muy básico. Hablar, no. Estar en un punto X de la ciudad y tener la capacidad de llegar a su hogar. Eso es complejo, es súper complejo. ¿Por qué? Porque tiene que ser memoria a largo plazo. Imagínense que sea memoria a mediano plazo. Los van a mandar al hospital X y no van a poder volver a su casa. Claro, pero o sea, por lo menos recuerdan específicamente dónde viven. A eso me refiero. Eso es complejo porque tienen que identificar qué hay en la esquina, qué hay al frente de donde viven, cómo se ve la fachada, cómo llega de un punto al otro, si solamente es un carril, no es doble carril, si solamente es un callejón, cómo llego a la universidad desde ese punto hasta acá. Es complejo, es sumamente complejo recordar dónde vives, pero esa es la diferencia que vamos a tener con los animales. Nuestra capacidad neuronal es sumamente mayor y muy poderosa, pero la mayoría no lo aprovecha, ¿ya? Entonces, así de fácil es convertir la memoria de corto plazo a mediano plazo, de mediano plazo a largo plazo. Que el error que ustedes están cometiendo es quedarse con memoria de mediano plazo, ¿ya? Porque estoy seguro que al siguiente semestre se van a olvidar lo que les estoy hablando, o todo lo que les he hablado. Lo típico que hace cada estudiante. Pero eso tiene que cambiarlo porque a partir del quinto semestre ya necesitan esa información hacia adelante hasta que salgan colegas, por si acaso. Bien. Antes, algo me estaba olvidando aquí. Memoria. Estoy olvidando algo aquí. Me acordé y se me fue. Era un ejemplo, pero no me acuerdo. Los estímulos que vamos a tener para consolidación de la memoria son sumamente importantes, por el cual todo lo que esté relacionado con hipoxia van a hacer que tengas pérdida de memoria. ¿Qué procesos puede llevarte a isquemia, / hipoxia? Que ustedes hagan típicamente. O sea, no digo ustedes, digo los estudiantes de la UNIFRAS del segundo, tercer, cuarto, quinto semestre. Fumar. Ya, fumar tabaco. Alcohol. O bueno, fumar igual entra. Consumir alcohol, ya. ¿Qué más? Consumo de energizantes también. ¿Qué más? Las drogas. Sustancias. Ya, drogas como tal. ¿Qué más? Hay algo que hacen todos. O bueno, el 99% de ustedes, supongo. ¿Qué? No necesariamente, no se te va a causar pérdida de la memoria. Desvelarse. El desvelo hace un proceso de hipoxia. Entre más tiempo estés despierto, más probablemente tengas lesiones a nivel de las neuronas. Por el cual dormir es una de las cosas más esenciales que vamos a tener para consolidar la memoria, lo que ustedes no hacen. Por eso, cuando despiertan, o bueno, cuando se dan su amanecida estudiando fisiología para el examen de fisiología, no recuerdan nada, porque no tienen el descanso para consolidación de la memoria. Por este motivo, cualquier tipo de alteración que esté relacionada con hipoxia / isquemia puede llevarte a perder la memoria porque daña directamente la corteza cerebral y obviamente la parte de los puentes relacionados con las neuronas. ¿Puedes consolidar el sueño si tienes mucho estrés? O sea... En teoría, no, porque el estrés hace demasiados impulsos neuronales. Cuando están estresados, por eso no pueden dormir, porque hay demasiadas sinapsis. Entonces, despiertan constantemente. Tienes que disminuir tus niveles de estrés, ¿ya? Algo que tampoco hacen ustedes. Ya hemos hablado del cortisol y todas sus funciones.
¿entienden? El cortisol es buenísimo cuando sabes aprovecharlo. Es terrible cuando solamente vives de estrés. ¿Ya? Vives de estrés, pues nunca vas a poder consolidar tu información de ningún aspecto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no puedes dormir y está asociado a un montón de cosas también. Doctor, ¿y si inducimos el sueño a una persona? ¿Con medicamentos? Sí. Ya, los medicamentos lo que hacen es llevarnos principalmente a la fase REM, ¿ya? Nos lleva a la fase REM, pero ¿cuál es el problema? Si sigue el estrés, va a seguir habiendo impulsos eléctricos. Entonces, duermen pero no descansan. Esa es la diferencia. Duermen con las pastillas, pero no sienten que han descansado, ¿ya? Es más un descanso para el organismo, pero la parte del sistema nervioso central sigue activo. Ahí ya es el problema y hay que asociar otro tipo de medicamentos. Doctor, y una persona que utiliza medicamentos para dormir, pero larga, o sea, ya de 1 o 3 meses a medio año, ¿eso afecta en su memoria? Mucho, porque significa que no puedes dormir. Entonces, si no puedes dormir, fisiológicamente hablando, está alterado el sistema nervioso central. Tienes que encontrar el motivo y subsanar qué sé yo, tu esposo o tu esposa son dolor de cabeza, pues te divorcias. ¿Tienes No sé. hijos, lo abandonas? Doctor, Hay muchos orfanatos. ¿y puede existir alguna manera de conciliar el sueño naturalmente? Por ejemplo, un mate de manzanilla. A eso voy. A eso voy. Lo más importante que tenemos que saber es las divisiones entre el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, pero dentro del sistema nervioso central vamos a ver cómo las meninges van a formar parte, bueno, el encéfalo como tal, ¿no? La masa cerebral, que va a ser la parte más importante relacionada con todas las partes del encéfalo. También vamos a hablar de la hipófisis, el bulbo raquídeo y el cerebelo. Y la médula espinal es también una parte esencial relacionada con el encéfalo. ¿Por qué? Porque acá se van a encontrar las vías ascendentes y las vías descendentes. Causamos un daño acá, ya no puede haber un estímulo adecuado hacia la corteza cerebral, ¿ya? Que eso lo voy a decir más adelante. El Guyton, tal cual. El Guyton es bien complejo, pero según el autor del Guyton, pues es fácil aprender fisio con Guyton. ¿Qué te dice el Guyton? Que nuestra manera de hacer las cosas es muy similar a un CPU, ¿ya? Dice CPU, o un ordenador dice el Guyton. Hacerlo con un ordenador, ¿ya? O sea, me refiero al CPU, ¿ya? O sea, a una computadora. Entonces, en la cual computadora tiene un problema, hay un procedimiento de solución. Necesitamos datos iniciales, resultados de las operaciones y una respuesta. ¿Qué pasa? No hay un procedimiento de solución. La unidad central de procesamiento necesita una unidad de memoria como tal, por el cual para tener resultados de las operaciones. Y finalmente almacenamos información según la experiencia que haya tenido el CPU. Actuamos muy similar, pero hay algo que cambia en esto. No somos tan robóticos al momento de hacer respuestas. ¿Por qué? ¿Por qué no hacemos algo así? O sea, ya tengo que hacer esto y lo hago, listo. Cualquier comportamiento. Todo tiene soluciones ante la muerte. Puede haber la capacidad de decidir. Pero ¿por qué nosotros no? No, tampoco es eso. Esa capacidad de decidir es muy ambiguo. ¿Por qué no hacemos esto? O sea, hay una manera muy similar de actuar del sistema nervioso central, ¿ya? Muy similar a esto, pero hay una variable entre los humanos. Tenemos eso. O sea que nosotros no solo tenemos toda la parte cultural, estamos voluntarios. No, miedo a fallar. El miedo a fallar hace pausa para que vuelvan a repensar esto. Les voy a dar el mejor ejemplo y que supongo que los varones van a entender más fácil, porque hasta donde yo recuerdo hay muy pocas chicas que hacen eso. Supongamos, yo me gusta alguien, ¿ya? Digo, mi problema, no estoy con esa persona. Entra esa información, tengo que hacer un procedimiento de solución. ¿Cuál sería el procedimiento de solución? Ya, ahí está, declararme.
Pero hay un pero. Necesito datos iniciales. ¿Qué datos iniciales debería saber? Ya, conocerla. Por el cual puedo tener resultados de las operaciones. ¿Por qué? Porque podría planear. Supongamos, le gusta Stitch. Supongamos que hago un cuadro que quiere ser mi enamorada con un Stitch ahí agarrando un corazón y que no sé qué. Ahí está la respuesta. ¿Lo hacen ustedes? No, ¿por qué? Miedo a fallar. Bien, miedo a fallar. ¿Ya? Es la diferencia que vamos a tener con una computadora. Actuamos muy similar, somos muy racionales y tenemos una gran capacidad de resolver nuestros problemas. Pero el miedo a fallar nos lleva a reconsiderar nuestras mejores opciones. ¿Ya? En la universidad les ha debido pasar exactamente lo mismo, no me refiero a las prácticas, sino que si están en un examen y dicen, es la D, pero he puesto D en la anterior. No creo que haya dos Ds en la misma fila. Entonces, la B suena mejor. Listo. Ya hay un fallo. ¿Por qué? Porque tienes mucho miedo a fallar. ¿Ya? Y ahora es normal en esta etapa que tengan esas características de fallo, por si acaso, cuando ya tengan más confianza en ustedes, hablando desde el punto de vista de doc, ya no van a tener miedo a fallar y van a ser mucho más óptimos en su trabajo. ¿Ya? Tienen que quitarse ese miedo, por si acaso, hacer, aprender, buscar, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque muy similar a esto es información que se queda como memoria. ¿Ya? Qué sé yo, al final he hecho todo el ridículo y con mi cartel de Stitch me han dicho que no. La próxima voy a hacer algo así. O sea, y de paso lo he hecho en el lobby de la universidad. Me he pasado toda la vergüenza posible. Y me dijo que no. Como información en la memoria, pues la próxima voy a reconsiderar mis opciones. O sea, es importante que tengan experiencia en muchos aspectos. Es sumamente importante. Si ustedes se quedan quietos como sillas, nunca van a aprender nada, por si acaso. ¿Ya? Si ustedes son los que están al fondo y dicen, ¿quién quiere intubar? Y solamente los de aquí adelante dicen, yo, y el de atrás sigue con su celular. Entonces, es experiencia que jamás van a tener. ¿Ya? No pueden obtener experiencia a base de las experiencias de los demás. Eso es imposible, por si acaso. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque no han hecho esta formulación en su sistema nervioso central. Consolidar la memoria a través de la experiencia. ¿Ya? Fácil. Por eso, en las prácticas, van a tener una nueva experiencia y nueva información. Y bueno, declárense si quieren ahí de manera ridícula, porque así van a aprender a la mala, que no hagan el ridículo en la universidad. A buscarse dos chicas. No sé. Ya. Tenemos que aprender dos conceptos sumamente importantes, la sinapsis química y la sinapsis eléctrica, en la cual, número uno, necesitamos impulso de potencial de acción, ¿ya? Que esto puede estar relacionado con dolor, puede estar relacionado con un montón de cosas o estímulos en los receptores como tal. Tenemos el potencial de acción como tal. Este potencial de acción tiene la característica de que aperturamos los canales de calcio. ¿Para qué? Va a ingresar el calcio como tal hacia el terminal presináptico, y el mismo calcio tiene la capacidad de que la vesícula sináptica empiece a liberarse en la hendidura sináptica y todos estos neurotransmisores van a empezar a atravesar los diferentes canales. ¿Ya? Sinapsis química, sí o sí necesitamos el potencial de acción y la parte del calcio. Y entonces vamos a tener los receptores inotrópicos, los relacionados con los iones para la respuesta celular, con potencial de membrana, cascadas bioquímicas, regulación de la expresión génica, o los receptores metabotrópicos para segundo mensajero, ¿ya? En la cual el estímulo puede incrementarse o puede reducirse. ¿Por qué? Porque estos neurotransmisores pueden estar relacionados con excitadores o inhibidores, ¿ya?
que la sinapsis química es la más común que vamos a tener, pero también tenemos la sinapsis eléctrica. Muy similar a lo que pasaba en un inicio, necesitamos el potencial de acción, pero la diferencia que vamos a tener en este caso es que la terminal presináptica con la terminal posináptica, la hendidura intercelular es bastante estrecha. ¿Por qué? Porque son como puentes y estas solamente se pueden aperturar a través del potencial de acción, ¿ya? O sea, va de la terminal presináptica a través de los canales de hendidura y pasa hacia la terminal posináptica, ¿ya? Un sitio de unión mucho más directo. Pero ¿qué te dice la literatura? La sinapsis química es mucho más rápida que la sinapsis eléctrica, ¿ya? La sinapsis química es mucho más rápido. ¿Cuándo hacen sinapsis química? En pruebas. Por eso el mismo Guyton te dice hacer test, o sea, hacer pruebas de cualquier índole, test físico, test de conocimientos, test de inteligencia, todos los tipos de test que se les ocurra, es importante. ¿Por qué? Porque ahí, desde la parte de la sinapsis química, haces mayor estímulo y si sabes del tema en cuestión, más estimulación, ¿ya? Ahí vas a buscar entre tu memoria dónde se encuentra, pero si no sabes de qué estoy hablando, ¿qué vas a hacer? Inhibición. Entonces ahí te frustras más y llega un punto en la que ya ni siquiera recuerdan su nombre, que me pasó una vez de uno de mis estudiantes, me preguntó, doctor, ¿qué me llamó? ¿Por qué? Porque estaba tan frustrado y al final su examen lo dejó vacío, porque no sabía nada de lo que he preguntado en esa ocasión, ¿ya? O sea, puede pasar estos procesos y eso también está relacionado cuando tenemos mayor estímulo a través de ciertas sustancias o un proceso de inhibición, ¿ya? Que ahora voy a ir a eso. Entonces, la manera en la cual va a ir el estímulo a través de las dendritas, vamos a captar el estímulo, finalmente va a llegar hacia el soma y va a ir a través del axón. Entonces, vamos a tener diferentes tipos de estímulos a través de las sustancias transmisoras. Número 1, la proteína G va a ser sumamente importante y que esto lo han debido ver en el inicio de fisiología como tal, o tal vez en biología molecular, en la cual a través de la proteína receptora vamos a tener el punto de unión, que esta proteína G vamos a hacer un proceso de separación, porque la más importante que vamos a necesitar va a ser la parte alfa, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta va a tener la capacidad de activación de la transmisión génica, activar una o más enzimas intracelulares, activación en la apertura de los canales de calcio, activación de las enzimas y la capacidad de conversión de ATP en ATP cíclico y, uy, se me ha olvidado qué es GTP. Guanosin, trifosfato, de guanosin trifosfato a guanosin monofosfato cíclico, ¿ya? Entonces, a través de estos procesos puede estar relacionado como cuando piensan demasiado a este proceso, ¿ya? Cuando piensan demasiado, sienten como que empiezan a estar agotados, ¿ya? ¿Por qué? Porque sí necesitas gran cantidad de energía, el pensar, o sea, realmente pensar, necesita una gran cantidad de energía, una gran cantidad de energía. La apertura de los canales de calcio está más relacionado con el potencial de acción, incrementar, reducir, ¿ya? Por eso cuando tienen un examen muy complicado, al acabar el examen, se sienten agotados. Encima, si no han dormido, su cerebro está tratando de aguantar hasta finalizar el examen, acaba todo y directamente se duermen. O incluso eran ustedes o eran nosotros, no me acuerdo, estaban durmiendo en el examen, creo que eran nosotros. Estaban durmiendo en el examen, ya estaban tan agotados que ya no podían más. Entonces, los tipos de neurotransmisores que vamos a tener van a ser a través de clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. Clase 1, la acetilcolina. En la parte de gastrointestinal hemos visto por qué es un neurotransmisor. ¿No ve? Igual les he hecho una pregunta.
Clase 2, aminas, la noradrenalina, la adrenalina, la dopamina, la serotonina, la melatonina y la histamina. Principalmente, adrenalina y noradrenalina, estos van a estar relacionados con mayor estimulación, ¿ya? ¿Por qué? Por ejemplo, cuando tienen miedo y hay liberación de adrenalina y noradrenalina, necesitan pensar, ¿ya? ¿Por qué? Porque si hacen algo estúpido, como que los están asaltando y se van hacia la pista y obviamente corren, pues alguien los va a atropellar, no es tan inteligente hacer eso. Por eso la adrenalina y adrenalina se enfoca principalmente en mayor estimulación a través de implementar la sinapsis, ¿ya? Obviamente a través de los neurotransmisores. Mientras que la dopamina y la serotonina es muy interesante estos dos. ¿Por qué? ¿Con qué está relacionado la dopamina? Ya, ¿y con qué está relacionada la serotonina? Inhibición también. Pero o sea, me refiero a ¿en qué momentos hay secreción de dopamina? ¿Pero en qué momentos secretarías tú dopamina? Felicidad. Bien, felicidad. Felicidad. ¿Y la serotonina? A ver, otra vez, ¿verdad? ¿Serotonina con qué? Ya, cosas placenteras puede ser, o sea, cosas que te causan satisfacción como tal. O sea, hay personas que tienen, no he olvidado que se llaman estas personas, que tengo un colega que siempre jode con eso. Porque es así, es los que no pueden ver una sola cosa desordenada. Trastorno obsesivo compulsivo. Más TOC. Trastorno obsesivo compulsivo. ¿Ya? Cuando logran que todo esté como ellos les gusta, la serotonina hace liberación. ¿Ya? Por eso también lo hacen. Entonces, la dopamina relacionada con la parte de la felicidad, es decir, por eso te sientes más relajado. ¿Ya? ¿Qué sé yo? Felicidad. Estás estresado, has tenido que ver neurofisiología, hoy los voy a aplazar en la tarde, etcétera, etcétera. Llegas, o bueno, sales de la U, ves a tu pareja y te hace feliz ver a tu pareja, ¿ya? O llegas a tu casa, empiezas a jugar un videojuego, eso te hace feliz, por el cual te relajas, ¿ya? Es decir, si bien el proceso de sinapsis hace una reducción, la reducción que hace la dopamina y la serotonina es mucho más adecuado, ¿ya? Por eso tendrían que tener momentos en los cuales esté relacionado con momentos felices, porque si todo el tiempo están estresados, están hartos de estudiar, pues nunca van a poder hacer una regulación de la sinapsis como tal, desde el punto de vista de los neurotransmisores, obviamente. Clase 3, el GABA va a ser uno de los más importantes, la glicina, el glutamato, el aspartato como tal. El GABA es el inhibidor por excelencia también en la parte de los neurotransmisores, ¿ya? Este sí está relacionado directamente con el proceso de inhibición, ¿ya? Es de los más importantes que vamos a tener en la clase 3. Los demás forman parte en ciertos aspectos, pero no van a ser tan importantes. En la clase 4, ATP, ácido araquidónico, óxido nítrico, monóxido de carbono. El ATP es el más importante. Tenemos hormonas relacionadas con estos, por supuesto, hormonas liberadoras hipotalámicas, que eso ya lo hemos llevado, péptidos hipoficiarios, péptidos que actúan sobre el intestino y el encéfalo, y finalmente procedimientos de otros tejidos, por ejemplo, angiotensina 2, bradicinina, carnosina, péptidos del sueño y calcitonina, ¿ya? Todo esto ya lo hemos llevado, por eso estamos llevando ahora neurofisiología. Todo esto se supone que ustedes ya lo saben, ¿no ven? Todo esto se supone que ya lo saben, por eso voy a estimular su memoria a mediano plazo. Porque puedo volver a preguntar. Puedo volver a preguntar. ¿Cómo podemos relacionar el proceso de incremento a través de la coliberación, a través de la cotransmisión o la cotransmisión de segregación espacial? ¿Ya? Es decir, cuando hablamos de coliberación, por ejemplo, tenemos el potencial de acción en una sinapsis química, tenemos el ingreso de calcio y
a través de dos canales de calcio, a través de esta vesícula sináptica, pues podemos hacer la liberación de dos neurotransmisores. ¿Por qué? Porque se encuentra en la vesícula sináptica. ¿Cuál es la característica de esto? Que estos o son excitadores o son inhibidores. Ya no puede ir mezclado, por si acaso. No puede ir mezclado bajo ningún sustento. Entonces, estos hacemos la liberación. Supongamos que es adrenalina y noradrenalina, pues se incrementa el potencial de acción, ¿ya? Pero en un proceso de cotransmisión relacionado con los canales de calcio, puede ser que un potencial de acción único pueda aperturar un tipo de neurotransmisor y potenciales de acción múltiples puedan aperturar otro tipo de neurotransmisor a través de las vesículas sinápticas, ¿ya? En estos casos puede estar relacionado con un tipo de relación entre excitador e inhibidor, ¿ya? Para hacer una regulación, porque si no, todo se puede ir al fiasco. Y en el caso del potencial de acción, que este es el más fácil de explicar, de la segregación espacial, en un lado vamos a tener el estímulo excitador como tal y en el otro inhibidor, pero solamente necesitamos un potencial de acción. Me pregunta, en la coliberación, ¿con qué podríamos relacionarlo? ¿Con qué podríamos relacionarlo? ¿Qué? Ya, no está mal. Miedo. 1. ¿Qué más? Ya, estrés. Puede ser que el estrés sea tan severo que al final te lleve a un proceso de coliberación. En un proceso de cotransmisión, ¿de qué? Eso es más difícil de explicar, pero está bien. Trastornos psiquiátricos relacionados tipo depresión y demás, psiquiátricos estoy hablando, no psicológicos, pueden hacer este proceso, ¿ya? Puede hacer este proceso, o o acciones mucho más complejas, perdón. ¿Qué sería una acción compleja? Ya, puede ser escribir, pero depende si cambias de mano, o sea, con el lado no habilidoso, y cambias el tipo de letra que normalmente haces. Ahí sí puede ser, porque necesitas en un lado solamente un potencial de acción y muchos potenciales de acción en el otro. Porque, a ver, los que solamente son solamente utilizan una mano para escribir, háganlo con la otra, van a sentir que les duele la cabeza después de un tiempo, ¿ya? Porque es difícil, porque no tienen esa habilidad. Y la segregación espacial está más que todo, o la explicación más fácil es hacer acción motora, ¿ya? ¿Por qué? Porque puede estar relacionado con estimulación de un músculo e inhibición del otro. Estimulación, inhibición, estimulación, inhibición. Y estos dos van a ir al mismo ritmo. Ya les he dicho, cuando hacemos contracción de un músculo, el músculo contrario relacionado con la misma capacidad de acción o la misma capacidad de movimiento hace un proceso de relajación, ¿ya? Por ejemplo, el bíceps y el tríceps están relacionados uno con el otro, no pueden hacer lo mismo ambos, por si acaso van a causar lesiones severas. En caso de estar dormidos con el sueño. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? No, no deberías. Normal, ¿no? Claro, no deberías, porque esos son estímulos como tal. Entonces, ya me acuerdo para qué puse esto. El potencial de acción que vamos a tener, que supongo que no es necesario que lo vuelva a mencionar, en el caso de las dendritas de sodio, que va a tener un equivalente de 142.000 equivalentes, en total de 4.5, vamos a ver que cuando ingresa el sodio va a tener mayor cantidad de mini equivalentes como tal, por el cual dentro de la neurona como tal, pues va a estar relacionado con el potencial de acción. Por eso en el anterior cuadro que hemos visto está la apertura de los canales de potasio, ¿ya? Justamente por esto. Y la salida del sodio como tal, ¿por qué? Porque
esta va a tener la característica que el potasio es el más importante para el sitio de acción. El cloro puede estar relacionado para el incremento de la sinapsis, sí también, pero refiere que es mucho más bajo en relación con el sodio y el potasio, ¿ya? O sea, netamente estamos hablando del potencial de acción, ¿ya? Tal cual, como la célula normal que han aprendido, supongo. ¿Lo ven? Ya, qué bien. Entonces, con la célula normal que han aprendido es tal cual. Para el ingreso de sodio, la salida de potasio, solamente que acá hacemos el ingreso de sodio debido a que estos mini equivalentes van a hacer cambios en el voltaje, ¿ya? Van a hacer cambios en el voltaje. Cuando ingresa el potasio, ¿qué es lo que esencialmente hace? Hablando de potencial de acción. Potencial de acción. ¿Qué? Bien, proceso de repolarización, por el cual aquí no se nota, pero ahí sí, dice menos 65 milivoltios. ¿Por qué? Significa que estamos entrando en un proceso de repolarización, ¿ya? ¿Con qué estaría relacionado este aspecto? Por ejemplo, cuando duermen, ¿ya? No necesitan tanto estímulo de despolarización y repolarización. Acá sí, el ingreso de potasio va a ser mucho más adecuado. ¿Por qué? Porque ya no necesitan muchos estímulos, solamente los básicos. ¿Para qué? Para que puedan respirar mientras están durmiendo, nada más. Ya. Entonces, la neurona en reposo te dice que va a tener la característica de menos 65 milivoltios, y cuando vamos a hacer el proceso de excitación como tal, en la cual pues vamos a tener un proceso de despolarización como tal, y este proceso va a llevar hacia a través del axón. Entonces vamos a tener la propagación del potencial de acción. Recuerden, vamos a tener la sinapsis como tal, desde la sinapsis química o la sinapsis eléctrica. Entonces una neurona en reposo se tiene que quedar en menos 65 milivoltios, ¿ya? Pero cuando ya tenemos el factor excitador, por ejemplo, cuando despiertan, pues llevamos el estímulo para hacer diferentes acciones, ya sea conciencia o acciones motoras, ¿ya? Y finalmente, cuando tenemos una neurona inhibida, ¿cuál sería el ejemplo de inhibición en ustedes? Ah, ya sé. Cuando, en la serie me pasaba alguna vez, supongo, porque es algo que hacen habitualmente los estudiantes, cuando se desvelan más allá de su capacidad, que puede ser 12 horas, no sé, 20 horas, depende de cada uno, por eso digo más allá de su capacidad. Los que duermen robustamente, pues en 8 horas de desvelo ya están fundidos. Podemos llegar a un proceso de inhibición, ¿ya? Podemos llegar a un proceso de inhibición en la cual se vuelve mucho más negativo el potencial de acción de la neurona, entonces no hay cómo poder hacer procesos de despolarización. Por el cual, ¿por qué doy el ejemplo de desvelarse? Porque inclusive cuando ya están en un proceso de desvelo total, pues ya ni siquiera pueden agarrar objetos, ¿ya? Porque el potencial de acción cada vez se va reduciendo en varios sitios de acción hasta que caen rendidos, ¿ya? Exacto. Duermen casi por obligación. Por este motivo tenemos que saber la diferencia entre la neurona en reposo, la neurona excitadora y la neurona inhibida. Y los ejemplos que tienen. Neurona excitada desde que duermen, o bueno, desde que despiertan hasta que les puedo estimular a través de exámenes. Eso es la verdad, por si acaso. Estimularlos a través de exámenes es la mejor manera para que haya más sinapsis. Estoy buscando que sepan cosas más adecuadas, ¿sí? Doctor, en caso, digamos, en un sueño, tienes pesadillas, se estimula. Ya, cuando tienes pesadillas, si... Ya, tengo esto. En el electroencefalograma, los estímulos que vamos a tener, creo que va a ser, los estímulos que vamos a tener
cuando estamos despiertos aproximadamente son esta cantidad de voltaje, ¿ya? Y puede ser que haya momentos en los cuales pues estás en reposo, por ejemplo, ahora están sentados, algunos solo están respirando, ni siquiera están prestando atención, pues es un poco más bajo, ¿ya? Pero sigue habiendo actividad. ¿Por qué? Porque están despiertos. Cuando están durmiendo, cuando están consolidando el sueño, esto se reduce muy similar a este proceso, pues están en reposo. Y cuando duermen profundamente, incluso se reduce, ¿ya? Se reduce más. Esto está relacionado con consolidar el sueño y que realmente sientas que estás descansando, porque todo ha ido hacia abajo, incluso la sinapsis cerebral, ¿ya? No es que se queda así, eso significa muerte cerebral, sino que cada vez se va reduciendo el impulso hasta que nuevamente llegas a una fase 1 y otra vez estamos de la parte normal del sueño. Cuando tienes pesadillas, normalmente está relacionado con un impulso similar a cuando estamos despiertos, ¿ya? ¿Qué puede causar las pesadillas? Algo malo que te haya pasado en el día, comer pesado en la noche, por eso cuando comes pesado en la noche hay un estímulo desde la parte del nervio vago que también puede estimular hacia la parte del sistema nervioso central. Entonces tienen un estímulo, por eso tienen pesadillas, porque hay mucho sitio de acción, porque no deberían haber comido tan pesado, ¿ya? ¿Con qué más puede estar relacionado? Las vibraciones del celular también. ¿Qué? Las vibraciones, por ejemplo, del celular. No, vibraciones no. Lo que en realidad, ¿por qué la vibración no es tan? O sea, si tu celular está en el pecho, pues evidentemente eso te puede causar estímulos, pero si tu celular está en una cómoda al lado de tu cama, no debería. ¿Qué sí puede estimular? La luz azul. La luz azul, ¿eso les había explicado a ustedes o a los otros? Las discotecas. No, nosotros supongo. Nunca usé el ejemplo de las discotecas. La luz azul es aquella que puede atravesar el párpado, ¿ya? ¿Cuáles tienen luz azul? Los celulares, las teles modernas, todas por eso cuando estás durmiendo y tu tóxico o tu tóxica te está escribiendo a las 2 de la mañana, brilla y puedes captar el brillo a pesar de que estás durmiendo y por eso te despiertas, ¿ya? Esa es la característica de la luz azul, por eso por ejemplo los lentes que yo tengo son Blue Lock, o sea, para bloquear la luz azul, para que no me esté dañando constantemente las pantallas y demás, yo que sí estoy con tecnología constantemente, ¿ya? Entonces, la luz azul sí puede ser un factor para que tengas pesadillas, ¿por qué? Porque tal vez tu televisor está encendido, entonces eso también le causa estímulos y demás, ¿ya? ¿Y qué podrían hacer para hacer un bloqueo de la luz azul? Ponerse Bien, el antifaz, yo le digo antifaz, creo que tiene otro nombre. Esa máscara que se pueden poner, que normalmente, no sé por qué piensan que solamente las mujeres usan, lo colocan y literalmente es un bloqueo, ya no ves nada. Entonces, utilizar eso cuando duermes te va a ayudar a tener un sueño reparador mucho más adecuado porque ya no hay estímulos en la parte ocular, ya no hay. Por ese motivo, tenemos que tener en cuenta la neurona de reposo. Tiene que estar en reposo en algún momento del día, principalmente relacionado con la noche, ¿ya? No, ya me pregunto. Entonces, los disparos que vamos a tener, disparos de 4 sinapsis, de 8 y 16, pues van a estar relacionados con mayor capacidad de potencial postsináptico excitador. ¿Ya? Cuando tenemos gran cantidad de potencial de acción, pues estamos hablando de que la sinapsis como tal se incrementa. Y esto es muy variable, es decir, por ejemplo, el potencial de 4 sinapsis puede estar relacionado con el proceso del sueño, ¿ya? Tal cual se les dijo cambio y ahora estaba esto acá. Los disparos de 8 sinapsis en proceso de reposo, en el cual solamente están sentados y existiendo, pues ahí no necesitan una cantidad de estímulo como tal, ¿ya? Pero cuando ya tienen que hacer algo, necesitamos mayor cantidad de estímulo, que esto incluso puede ir más allá, que esto es peligroso. ¿Por qué? Bien. Puede llevarte a un proceso de convulsiones. No es lo mismo epilepsia que convulsiones, por si acaso. Epilepsia es un trastorno como tal. Convulsión puede ser la consecuencia de el hecho de que estés con mucha sinapsis, te puede llevar a un proceso convulsivo.
compulsivo, por si acaso, ¿ya? Te puede llevar a un proceso compulsivo y no necesariamente tienes epilepsia. En los estudiantes es medio frecuente en relación. El problema del estrés, el estrés principalmente, puede llevarte inclusive a un proceso compulsivo. Por eso lo que yo les digo a todos mis alumnos, está bien que estudien, es maravilloso que te dediques a la universidad, pero necesitan tiempo para ustedes también. O sea, si no lo hacen, pues van a sobrepasar su capacidad, ¿ya? Y sobrepasar su capacidad va a hacer que todo se vaya al diablo, por si acaso. ¿Preguntas? Las temblores. Eso es diferente, ¿por qué? Ya, eso es diferente, ¿por qué? Puede estar relacionado con un estímulo a nivel del sistema nervioso central, puede estar relacionado directamente con estímulos en la parte muscular, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay un incremento de un neurotransmisor. El proceso de la ansiedad hace que tengas mayor estímulo, ¿ya? Por eso tienes temblores, porque el estímulo impide que se relaje. Muy similar a lo que ocurre cuando estás deshidratado, por eso tiembla, ¿ya? Porque alteración, equilibrio electrolítico, a ver, fácil de entender en este punto. Así que tengan mucho cuidado, está bien que estudien, pero mucho de algo es malo, ¿ya? Mucho de algo es malo. Mucho de estudiar es malo. Mucho de estar hueveando afuera de la universidad y yendo de fiestas es malo. Mucho dormir es malo. Mucho de estar desvelándome es malo. O sea, tienen que encontrar un punto medio para poder hacer las cosas. Lo que dice una parte del libro de Buda, que tienes que encontrar el punto medio. ¿Por qué? Porque el punto medio está justamente en el proceso de tirar y soltar, ¿ya? O sea, hay momentos en los cuales efectivamente tienes que tirar para lograr las cosas y otras simplemente tienes que aprender a soltar, ¿ya? Pero la parte para tener un equilibrio en tu vida es encontrar el punto medio entre estos dos, ¿ya? No todo el tiempo es tirar y no todo el tiempo es soltar, ¿ya? Y aplica para muchas cosas, por si acaso, parejas, estudio, oportunidades de trabajo, todo. Encuentran el punto medio en su vida y van a poder trabajar o rendir mucho mejor en sus vidas, ¿ya? Bien. Doctor, y en el caso del potencial de acción, cuando hay, o sea, mucha sinapsis, por ejemplo, cuando te dicen que te dan noticias muy abrumadoras y todo esto puede desencadenar a trastornos psiquiátricos. Por supuesto, eso sí es verdad. Por eso no sean, cuando ya sean colegas, no sean tan adultos. Su familia se ha muerto. Y ya. Tienen que saber abordar al paciente, al familiar, para dar las malas noticias. O sea, dar indicios de que no está bien la cosa y finalmente pues claro, es como un docente me enseñó, es como pescar, dijo. No puedes jalar y dar ya toda la noticia así o dejar en la nebulosa a ver si sí o si no. Cualquiera de las dos pues te va a llevar a malos entendidos. Entonces tienes que saber cómo hablar y cómo decir estas cosas. ¿Por qué? Porque una noticia terrible hace un estímulo increíble en el potencial de acción, ¿ya? Un estímulo increíble, ¿por qué? Porque no sabes qué hacer en ese momento. Entonces, este estímulo puede llevarte a un proceso de que no puedas revertir el estímulo y te lleve a convulsiones y demás, o que haga un cierre severo y por eso pierden el conocimiento, porque es un quiebre severo. ¿Para qué? Para evitar que la parte cerebral pues colapse, ¿ya? La fisiología es muy inteligente como tal, entonces por eso te puede llevar a un cierre severo. Por eso tienen que tener mucho cuidado al momento de dar malas noticias, ¿ya? Mucho cuidado, porque pueden causar un trastorno psiquiátrico en alguien permanentemente. Muy bien, doctor. Bien. Eso de que dicen bajo presión funciona mejor, ¿se refiere a lo de la sinapsis química del cerebro de relación? Más o menos, ¿a qué vamos a
Y cuando dicen que bajo presión trabajo mejor, estamos hablando de una hormona estimuladora como tal, que se llama el cortisol. ¿Ya? Cuando el cortisol actúa, hace mayor sinapsis. Eso es netamente verdad. ¿Ya? Esa es la realidad. La hormona del estrés hace un incremento en la sinapsis y hace que viaje más rápido todavía. ¿Cuál es el problema? Cuando tú acumulas demasiado cortisol, esto te puede llevar a un proceso de ruptura en la cual no para el estímulo y es mucho mayor de lo que en realidad debería ser, o llega un proceso de quiebre en la cual falta el conocimiento. Por eso los que trabajan así que con estrés excesivo fácilmente se quiebran, ¿ya? Como los del personal de salud. Tienen que saber su punto exacto. No es estresarse como si fueran ratas de laboratorio, por si acaso, sino que sepan en qué momentos sí, en qué momentos no. Porque si se ahogan en un vaso de agua, no se quedarán en el resto de la carrera, queridos. Tengan mucho cuidado con eso. Entonces, bueno, esto está relacionado con el potencial de acción. Vamos a ver que a través de las dendritas y todo el paso que vamos a tener, el voltaje que tenemos tiene una característica que va a ir de menos a más hasta finalmente llegar a 60 milivoltios en la parte media, y a través del axón, como tenemos más cantidad de capacidad de potencial de acción como tal, ¿ya? Que puede llegar hasta menos 75 milivoltios ya en este punto. Es decir, si bien vamos a tener una capacidad de potencial de acción dentro de la neurona a través de las dendritas, el axón, etcétera, etcétera, pues no todas van a tener la capacidad de llevar todo este porcentaje, ¿ya? O sea, va a ir de menos a más. Por eso se reparten las dendritas, por eso se reparte, para que finalmente llegue y tengamos la capacidad de hacer un proceso de despolarización, ¿ya? Si no, va a ocurrir lo que hace cuando tenemos pacientes electrificados o electrocutados. Sobrepasa el potencial y muere la célula, ¿ya? Por eso mueren tan rápido. Los que tienen procesos de electrocutados hace que se funda el corazón, por eso mueren casi al instante. Los que tienen más o menos suerte, creo que el 1% sobrevives, los que les cae un rayo. ¿Por qué? Porque la toma corriente, dependiendo del voltaje que tenga, pues puede llegar hasta 220, creo, y no hay un lugar para ir hacia otro sitio, ¿ya? Tú eres energía propia, entonces la energía se reparte en todo tu organismo. En cambio, el rayo puede ser que esa energía se disperse hacia abajo, ¿ya? Si tienes suerte, si no, se dispersa en tu organismo y ya estás fundido. Pero las personas que han sufrido ya electricidad, ¿cuáles son las secuelas que pueden tener? Daño en los tejidos irreversible, puede ser que el corazón tenga un daño irreversible y tu mejor oportunidad es un trasplante cardíaco, ¿ya? O sea, hay que ver que haya dañado. ¿Eso es a corto, mediano o largo plazo? O sea, ambos. O sea, lo más común que va a ocurrir es una parada cardíaca, porque el estímulo es tanto que el corazón se acelera ahí, parada cardíaca inmediata, ¿ya? Por eso les da parada cardíaca, por eso están inconscientes. O al menos en las películas también se desmayan un ratito y vuelven así. Eso no pasa por si acaso. Los que les pasa electricidad a 220 por lo menos, mucha posibilidad de que fallezcan. Es común entre los albañiles y demás, ¿no? Agarran un toma corriente y ya no la cuentan. ¿Algo más? o sea, y doctor, a nivel neuronal, después de una Muerte de neuronas. Por eso les causa dificultad el aprendizaje después de esas cantidades de. ¿Por qué? Porque, o sea, si es menos 65 milivoltios y eso es 220, entonces hace una gran cantidad de liberación de energía. No puede tolerar nuestro cuerpo, por eso muere. ¿Cuánto tiempo el cuerpo puede resistir la electricidad y de ahí? Depende de la cantidad de voltaje.
depende de la cantidad de voltaje. Es mucho voltaje, por ejemplo, las plantas eléctricas, es 1 segundo que sobrevives. 1 segundo sufres y ya pasó todo. Por eso la manera en la que apagan o encienden esas máquinas es con un traje especial y alguien detrás con un palo para jalarlos en menos de 1 segundo. A ver, en TikTok supongo que de lo que estoy hablando tal vez les va a aparecer en su TikTok o en redes sociales. ¿Qué más? Ya. La frecuencia de descarga va a estar relacionado también con el proceso de estimulación como tal. Sería raro decir que solamente podemos estimular una neurona, ¿ya? Es decir, como que, y el chiste que siempre hago a mis colegas, tú solamente puedes respirar y no puedes respirar y parpadear al mismo tiempo, ¿ya? O sea, sería exactamente lo mismo si solamente podríamos estimular una neurona, ¿ya? Parpadeo, me ahogo y después recién puedo respirar. A eso significaría si estuviéramos hablando de que solamente tenemos la capacidad de estimular una neurona. Por eso les dicen mononeuronales a los que no tienen la capacidad de hacer cosas más complejas. Pero a través de las diferentes neuronas podemos hacer muchas acciones, ¿ya? O sea, el hecho de caminar, mover mis manos, hablar y estar viendo qué están haciendo, cómo algunos están moviendo y demás, eso significa que hago muchos estímulos a través de, ¿ya? Lo que ustedes también tienen la capacidad de hacerlo, pero ¿cuál es el detalle? El estado de excitación cada vez va a representar mayor gasto de energía, por eso la mayoría de sus docentes que, o sea, dan clases casi todo el día, están cansados al final del día, ¿ya? ¿Por qué? Porque hacer todo este tipo de acciones, a menos que me siente allá y dé clases de ahí señalando nomás, ahí sería mucho más fácil para mí, pero ustedes estarían mucho más distraídos. Entonces, si bien en todos vamos a tener la capacidad del umbral, dependiendo del tipo de acción que hagamos y las acciones continuas que hagamos, pues necesitamos más o menos estímulo y en cuánto tiempo hacemos la descarga por segundo, ¿ya? Qué bien. ¿Qué tiene que ver la acidosis con y la alcalosis? Los cambios. La literatura me dice que la acidosis hace un proceso de estimulación neuronal, ¿ya? La acidosis hace un proceso de estimulación neuronal, mientras que la alcalosis hace un proceso de inhibición. Por eso la parte de cuando consumes alcaloides es tan adictivo, porque hace un proceso de inhibición también, ¿ya? Por eso los que consumen, ¿qué se llama esto? Lo ven como harina en la calle, bicarbonato. Por eso no lo dejan. El bicarbonato es un medicamento controlado, por si acaso. Los que lo venden ahí, pues sabrá Dios de dónde lo han sacado. Entonces, la acidosis y la alcalosis también está relacionado con el aumento del estímulo o con la reducción del estímulo. La acidosis causa un incremento, por eso la cetoacidosis diabética es súper peligrosa, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a tener alteraciones metabólicas que puede estar implicada la parte respiratoria, que se supone que ustedes ya saben esto, porque han llevado equilibrio ácido-base, fisio 1. Entonces, relacionado ahora con la parte de la sinapsis o el estímulo como tal, la acidosis te causa un estímulo y la alcalosis te causa un proceso de inhibición, ¿ya? Y ahí también podría estar explicado por qué tiene esos cambios severos en acidosis metabólica respiratoria, alcalosis metabólica respiratoria. Características, todo se relaciona. En medicina sí funciona. Pero la parte más importante que vamos a tener es la oxigenación, ¿ya? La oxigenación es la parte más importante que vamos a tener. Que irónicamente el mismo Guyton te dice que hay muchas personas que ni siquiera saben respirar adecuadamente, ¿ya? ¿Por qué? ¿Cómo sería respirar inadecuadamente? Por la boca, por la boca, ¿ya? Eso también es una manera inadecuada. ¿Por qué? Porque el aire caliente o el aire frío de la parte atmosférica
puede dañar la vía respiratoria como tal. Para eso son las turbinas, por si acaso, ¿ya? O que tengas hábitos que estén relacionados con el proceso de hipoxia o isquemia, ¿ya? Por ejemplo, bueno, ya lo han dicho hace rato. Consumo de tabaco, consumo de vape, consumo de alcohol, drogas, alteraciones del sueño, algo me estoy olvidando ahí. ¿Qué? Ya, también porque la excitación que hace es peligrosa por si acaso, sobre todo a nivel cardíaco. El estrés ya, estrés excesivo también. ¿Qué? Puede ser hipertensión arterial sistémica, eso es más patología, pero está bien. Entonces, la oxigenación es la parte más importante que vamos a tener, por eso yo necesito que las ventanas estén abiertas, ¿ya? Porque hará frío afuera, pero no tener oxigenación va a ser mucho peor que solamente tener frío o calor, ¿ya? Porque si me hace frío, pues agarro mi chamarra y me pongo y listo para cortar. Por ese motivo, tienen que oxigenar adecuadamente incluso sus ambientes. Por eso no pueden estudiar. Si están en una ratonera en la cual está todo oscuro, no hay oxígeno y demás, entonces difícilmente van a poder estudiar. Para eso tienen la biblioteca también. Por eso tiene la característica que ahí sí fluye el aire, ¿ya? Sus ventanas son mucho más grandes, etcétera, etcétera. Porque está planificado hacer las bibliotecas por un buen motivo. Y las alteraciones pues nos pueden llevar a pérdida de la corteza cerebral como tal, o sea, lesiones irreversibles. Por eso tengan mucho cuidado, por si acaso. Y supongo que hasta que llego, ¿qué horas? Y lo voy a, ahorita voy a... Ah, ¿tengo tiempo? ¿Qué bien? No, está bien ahí, doctor. Doctor, una pregunta. Voy a mencionar esto y hasta ahí voy a llegar. Sí, eso. Ya. Ya habíamos dicho de que qué factores podrían llevarnos al estímulo de manera inadecuada del sistema nervioso central, pero hay otras que están relacionadas también con el factor de estímulo, con el factor inhibidor, ¿ya? Factor de estimulación van a ser tres como tal: la cafeína, que podemos obtener de... qué bien, qué perspicaz escuchar. La teofilina, que podemos obtener de... Bien, qué perspicaz que son, y esta que es más raro, la estricnina, ¿ya? Que a través de ciertas frutas se puede obtener, ¿ya? Pero también vamos a tener factores que estén relacionados con la inhibición como tal, principalmente analgésicos, ¿ya? Analgésicos, en la cual pues hace un proceso de inhibición, ¿ya? La teoprimina también puede ser uno de los factores relacionados con el proceso de inhibición, pero ahora voy primero con estos. La cafeína y la teofilina puede llevarte a que tengas un incremento del estímulo en la sinapsis, es decir, por eso hay muchas personas que, y su frase que me hace reír mucho, necesito mi taza de café para funcionar, está asociado principalmente a que si este es tu estímulo inicial, se incrementa, ¿ya? La cafeína y la teofilina, es decir, el café y el té, incrementa la sinapsis. El té no hace lo contrario, por si acaso. Eso te dice el Guyton. La teofilina incrementa la sinapsis. Entonces, si necesitas tener un poquito más de sinapsis, pues puedes consumir café o puedes consumir té, ¿ya? No necesariamente es café, sí o sí. ¿Por qué? Porque no sé en qué punto suponen que el té te relaja, ¿no ven? No funciona así. Porque, a ver, consuman té en gran cantidad, van a empezar a temblar, ¿ya? Alguna vez les había pasado los que han tomado té más allá de su capacidad, empiezan a temblar. ¿Por qué? Porque hace un proceso de estimulación severo, lo mismo con el café. Toman café más allá de su capacidad, empiezan a temblar, ¿ya? Estas son maneras no tan dañinas para que
incrementen la sinapsis. La estrecnina te dicen que también tiene la capacidad de estimulación, ¿ya? Uy, no, me estoy equivocando. La estrecnina es inhibición y la teobromina es estimulación. Esto es lo de abajo, esto es lo de arriba. Pero los analgésicos, yo me acuerdo de esta parte. Los analgésicos van a tener dos características como tal, ¿ya? En la cual, maldita sea, está bien. En la cual podemos hablar de los procesos relacionados con los analgésicos. Ya. En la cual podemos encontrar que si el estímulo es así, el analgésico hace una reducción en el estímulo, ¿ya? Por el cual el analgésico funciona, hace una reducción del dolor, o que el analgésico impida la formación del potencial de acción y por el cual no sientes nada. Por ejemplo, la reducción del estímulo, ¿en qué caso sería? Anestesia. ¿Reducción? ¿Reducción? Antiinflamatorio. Ya puede ser cualquier analgésico, puede hacer una reducción, pero todavía les duele, ¿no? Por ejemplo, cuando están resfriados y demás, usan analgésicos, les duele, pero a través de esto hace una reducción del dolor, ¿ya? Pero hay otros, por ejemplo, la analgesia directa, la analgesia general o epidural, pues estas hacen un bloqueo, ya no hay paso, ya no hay estímulo por esto. Entonces, son diferentes tipos de analgésicos, pero que funcionan de esta manera. En el caso de la cafeína, funciona que el umbral, me estaba olvidando de esto, el umbral, en el caso de la cafeína y de la teofilina, hace que el umbral sea un poco mayor, ¿ya? O sea, tengamos esta capacidad de umbral, ¿ya? O sea, que sea un poco mayor la capacidad de sinapsis como tal, tanto en la cafeína como en la teofilina. En la teobromina y en la estrecnina, lo que hace es que el umbral se vaya desapareciendo, ¿ya? O sea, que no tengamos sino que si el umbral es acá, sea acá de la cafeína, de la teofilina, en cambio de los otros dos, ya no hay umbral, o sea, que esto sobrepase, ¿ya? Que esto está más que todo asociado, y lo que te dice el Guyton, con drogas, ¿ya? O sea, no me refiero a que estos son drogas, sino que el ejemplo que te da el Guyton es que las drogas estimuladoras funcionan así, no hay el umbral, ¿ya? No hay el umbral, por eso cuando consumen cocaína, por ejemplo, se dispara, ¿ya? Se dispara la sinapsis porque ya no hay umbral, no hay umbral, entonces por eso pueden llegar a las convulsiones, por eso hay alteraciones del comportamiento, etcétera, etcétera. En cambio con la cafeína pues no llegas a eso, ¿no ves? Con la teofilina no llegas a eso. Por ese motivo tenemos que saber la diferencia entre incrementar la parte del umbral y simplemente que ya no hay umbral, ¿ya? Si no hay umbral, pues ahí es mucho más severo. Doctor, es cierto que pacientes que van a llegar a consumir la droga, en un futuro les va a llegar a retraso. Depende de qué tipo de droga. O igual. Ya, también menciona la marihuana y no me acuerdo si lo he puesto en la otra diapositiva. En la otra diapositiva no lo he puesto. La marihuana, ¿qué hace? Hace que el umbral que vamos a tener se reduzca, ¿ya? Se reduce el umbral, por el cual tu sinapsis tiene esta capacidad, por el cual piensas más lento. Eso es literalmente el consumo de marihuana, ¿ya? Por eso te sientes más relajado y demás, etcétera, etcétera. Depende mucho del tipo de marihuana que consumas, no es lo mismo consumir cannabis, que cannabis sativa y etcétera, etcétera, ¿no? No, solo estudiar.
Perdón, doctor, disculpe, si se utilizara un cannabinoide como por ejemplo el CBD para relajación sin el compuesto activo que es el THC, ¿podría ser válido para tratar a que... Según, y eso está relacionado con artículos de oncología y medicina del deporte, el CBD sí te ayudaría a tener mayor puedes consolidar el sueño, etcétera, etcétera. ¿Por qué? El principio activo para la adicción técnicamente no lo tiene, pero consumir CBD más allá de lo que en realidad deberías consumir también te puede llevar a un efecto adictivo. ¿Cuál es el problema de la marihuana y lo que decía su compañera? Puede llevarte un retardo como tal. ¿Cuál es el problema de la marihuana? Si tú eres consumidor crónico de marihuana, se reduce el umbral y tu potencial se queda ahí. O sea, siempre que estás consumiendo, te quedan ahí, y por eso los que tienen consumo crónico de marihuana hablan como Rocky Balboa, ¿no ves? Así lento, así, hola doctor, ¿cómo está? Están pensando mucho más lento. Es la verdad, por eso me doy cuenta, los que consumen marihuana no, por si acaso. Fisiológicamente no lo puedes ocultar, porque esto cómo lo vas a implementar. Se nota cuando han consumido algo, por si acaso. La neurofisiología no te miente. Doctor, y por ejemplo, el consumo de marihuana a largo plazo, se supone que una persona consume un periodo de su vida marihuana, pero, o sea, lo deja de consumir y a largo plazo, no sé, medio año. Ya, no es lo mismo. A ver, para decirlo crónico, tendría que ser un proceso de mínimo 5 años, ¿ya? Mínimo 5 años. Y hay personas que consumen eso y más. Entonces, en un proceso de mínimo 5 años, pues tienes alteraciones del umbral, ¿ya? Tienes alteraciones del umbral. La marihuana te puede ayudar con temas del dolor, sí, por supuesto, pero tiene el efecto adictivo. Por eso se considera droga, por si acaso, ¿ya? Más allá de aquellos hippies que me tratan de convencer de que es de la tierra, que no sé qué. Por ejemplo, la hoja de coca, o sea, me refiero a la hoja de coca, por a un artículo que hemos hecho con un colega mío, bueno, mi docente como tal, también se puede considerar drogas, porque hace un proceso excitador, ya, severo. Y hay pacientes que tienen síndrome de abstinencia, no consumen hoja de coca y empiezan con síndrome de abstinencia. Entonces, se podría considerar una droga. Así que todos estos tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Por eso cuando consumen hoja de coca, la parte de la sinapsis se dispara, por eso no duermen. Y en caso del alcohol, o sea, eleva el potencial de acción o disminuye. No, el alcohol es inhibidor, ¿verdad? El potencial de acción se reduce, por eso te puede llevar hasta la inconsciencia. Ya les he explicado que el hecho de que ahora te pongas a bailar por eso tomando alcohol no significa que es un proceso excitador, ya es un proceso inhibidor. Los que lo combinan con bebidas energizantes. ¿Qué? Alcohol con ¿Alcohol? Ya. ¿Qué es eso? Jagger con Es de los más comunes que vamos a tener. Y es un artículo del año pasado de la Sociedad de Cardiología Americana. El consumo de inhibidores con excitadores hace una alteración severa a nivel cardíaco. ¿Por qué? Y a nivel cerebral. ¿Por qué? Va a ser una lucha interminable entre el inhibidor, excitador, inhibidor, excitador. Y hablando de la parte cardíaca, pues se ha visto en pacientes menores de 30 años que tienen trastornos cardíacos por el consumo de alcohol más energizantes. Ya no deberían consumirlo, por si acaso es peligrosísimo. Ya es peligrosísimo. Doctor, una pregunta. ¿Las personas que practican el apnea, por ejemplo, el bucear, aguantando la respiración sin tanques de oxígeno, también sufren de problemas en este tipo de casos? Podrían causar lesiones de las neuronas, porque es peligroso. Por eso no lo puede hacer cualquier persona. Los buceadores acortan su vida por este motivo. Y doctor, por ejemplo, las personas que tienen enfermedades terminales o enfermedades utilizan, por ejemplo, para sus quimioterapias medicamentos que